Buenos días. Buenos días, doctor. Oye, Raquel, nada más tú puedes activar el pizarrón o yo también. Creo que usted también. ¿Dónde le pide la otra vez? Sí. Ajá. O sea, pero yo también puedo o no. Sí pueden. Ya le puse la opción para todos. Ahí le voy a mandar una foto de dónde. Aquí dice que solo los organizadores y moderadores pueden compartir contenido. Sí, ahorita le puse compartir todos. A ver, bueno, lo voy a poner como... qué raro, todos. Es que no le di guardar. Ahí está. Ahora sí, ya, puede compartir. Claro. ¿Por qué me sale esto acá abajo? ¿Cómo quito esto? El pizarrón. ¿Es freehand o qué? Mande. Espérame. ¿Es en freehand? No, ahí le mandé una foto en el WhatsApp de dónde era. Igual ahí en compartir dice Microsoft Whiteboard, abajo de pantalla y ventana. No la tengo esa, yo no tengo que bajarla o algo así. No sé. Bueno, pues de todas formas, o sea, yo la puedo compartir y ya usted igual como ayer. Ya, espérame. Es que tengo que agregarla. Tienes como que bajar los complementos. Ya están todos, ¿sí? Somos 22. No sé quiénes falten. Falta 2 personas, creo. Sí, porque somos 24. A ver, no sé cuántos somos. Sí, me faltan 2 personas. A ver, pues entonces... Hacemos lista entonces. Hoy es 24. Aguilera, Luis José. Presente. Aguirre Bañuelos Ramón. Presente. Espérame, no sé qué dice. Ahí está. Voy bien. Calleja, Jesús René, Tadeo.
Presente, doctor. Sí. Bárbara. Bárbara no está. No va. Es la que falta. No está, ¿verdad? Creo que no, pues no me... A ver. Sí, no aparece a mí tampoco. Pues ya Sí. somos 20. 25, entonces ya debe estar, ¿no? Pues ¿Por qué se no me aparece? supone, son 25. A ver, aquí está Carmen, me aparece. Estoy aquí, doctor. Perdón. Entonces, ya me aparece Bárbara, es que no me aparecía. Carmen, Claudia López, Krishna, ¿está por ahí? Sí, presente. Marco Aurelio, Presente. Eric, Claudia López, sí me aparece aquí. Mariela Mesa, Presente. Diana Luisa, perdón. Presente. Ricardo Montes, Presente. Mariel Alejandra Moreno, Presente. José Carlos Ocampo, Presente. Verónica Paredes, Presente. Luz Karina Reyes, Presente. Juan Antonio Ríos, Presente. Cristian Noé Rivera, Presente. Enrique Ruibal, Presente. Guadalupe Ruiz, Ángela Guadalupe, Presente. Osvaldo Vázquez, Presente. Arturo Villanueva Presente, doctor. y José Wong, me falta más. Presente. Ok, perfecto. ¿Alguien falta de mandarme el mapa mental? La verdad es que no los he revisado todos. Todos lo mandaron ya. Ok, bueno, si alguien falta, mándelo hoy. Ok, entonces quedamos que hoy vamos a ver lo de las gasometrías del paciente que les comenté ayer. ¿Las vieron? ¿Las analizaron? ¿Ya saben qué significa todo lo que viene ahí? A ver, Ramón Aguirre. Échale. Sí, de eso yo le quería preguntar porque me quedó en duda en dos. Bueno, pregunten antes que yo, ¿no? Porque si no preguntan antes que yo, pues me dan a entender que saben todo. Entonces ya lo único que hago yo es verificar que lo sepan. Por eso, a ver, pregúntame, Ramón. Sí, tengo duda en la de THBC y en la de RI. Okay. No sé, no encontré qué significaba. ¿Cuál? RI es índice respiratorio, ¿eh? Y RI es índice respiratorio. El índice respiratorio es una medida. La gran mayoría de las partes que están abajo, o sea, lo que se mide son las primeras que están hasta arriba. Ahí de hecho dice, lo que mide es pH, PCO2, P2, lactato y hematócrito.
Todo lo demás son calculados, los pueden calcular ustedes de hecho, pero es importante que los calculen. En el Hospital General nosotros pedimos que ya los tengan calculados porque a veces nos fallan. Entonces, RI es índice respiratorio. ¿Alguien leyó algo del índice respiratorio? Respiratory Index, pues. De hecho, casi todo está en inglés. A ver. No es la presión parcial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Es pregunta. Sí. ¿Alguien leyó de índice respiratorio? ¿No? Oh, pues, no creemos que íbamos a leer. Bueno, ahorita vemos eso. Doctor, yo nomás busqué qué significaba, pero no sé si esté bien. A ver. O sea, me salió aquí que es la cantidad de dióxido de carbono producida por unidad de peso seco de un organismo por hora, pero no sé si esté bien. Como definición tal vez, porque sí tiene que ver el CO2 en el índice respiratorio precisamente. De hecho, todos los organismos vivos tienen un índice respiratorio, todos. Y depende pues de lo que llega de sangre, lo que sale de sangre, lo que llega con oxígeno y que sale con CO2. Pues sí depende de eso, pero ¿qué significa al final de cuentas? Es lo que quiero que me digan. Porque, le repito, en el hospital ya nos dan ya la máquina calcula el índice respiratorio y nos lo dice. Está en punto 8, por ejemplo. Pero ¿qué significa eso al final de cuentas? ¿Cómo lo traducimos? ¿No? Alguien que haya leído, no importa que esté mal. Yo encontré, pero de índice de oxigenación, ¿no es lo mismo? No. El índice respiratorio, el índice de oxigenación es diferente. De hecho, ese no lo calculamos porque no le vemos tanto valor clínico. El índice respiratorio sí le vemos mucho valor clínico. Bueno, no mucho, pero sí tiene valor clínico. Doctor, ¿no es el que mide si hay una correcta relación de ventilación y perfusión dentro del aparato circulatorio? Exacto, sí. Ese es. O sea, es lo que nos dice o nos traduce si las personas, tienen el índice respiratorio casi siempre nos dice si hay un problema de la ventilación o de la perfusión. También se llama cociente respiratorio. Lo pueden buscar como cociente respiratorio y lo pueden encontrar. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, ¿cuál otra me preguntaste, Ramón? ¿Qué otra duda tenías? Ahorita vemos eso, lo del cociente. Si el otro es THBC. ¿HBC viene HCBC? ¿O HC? THBC. ¿Cuál? A ver. THBC. No? Ah, ok, la hemoglobina, ya. Okay, es el ajuste de la hemoglobina por la temperatura. Te entendía mal. Pero ese es el ajuste de la hemoglobina por la temperatura. Todas las que traen la T enseguida es ajustado a temperatura, a la temperatura del paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Espérame tantito.
Perdón. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda de las gasometrías que les mandé? Doctor, yo no entiendo qué es eso de que se ajusta la temperatura del paciente. O sea, los valores van a cambiar, tenemos que hacer un cálculo en base a la temperatura que tengan o son valores ya establecidos. No, la temperatura, normalmente, ¿conoces la curva de disociación de la hemoglobina? Pues la, pero no la domino. Bueno, no te preocupes. Bueno, así como la curva de disociación de la hemoglobina, hay otras curvas, tanto de CO2, de oxígeno, que a mayor temperatura se disocian o se desprenden más fácil o más difícilmente la hemoglobina, se desprende más fácil o difícilmente del oxígeno, depende de varios factores. Una es, o sea, depende de la temperatura, depende también de la presión ambiental, o sea, la presión que tenemos, aquí tenemos como 750 milímetros de mercurio de presión y más alto, o sea, entre más alto, menos presión atmosférica tienen, atmosférico. Perdón. Entonces, sí, también la temperatura es algo, es un factor que afecta la disociación del CO2 y del hematócrito, y lo afecta porque afecta la hemoglobina. Por eso es que no, bueno, ya después van a saber, ya llevan infecto. Sí. ¿Qué les dijeron en infecto de la toma de muestras, por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre? ¿Por qué se ríen? ¿No vieron infecto? ¿Qué? No, nada de eso. Bueno, son cosas que nos van a regañar en el internado por eso. Pero, está bien. La temperatura afecta varios procesos en el cuerpo y uno de ellos es la disociación de los gases. Aquí lo que vemos es, o lo que mide la gasometría arterial es principalmente CO2 y oxígeno. Y ya se calcula a través de lo que medimos. Nosotros metes la gasometría arterial al aparato, metes la muestra y el aparato mide CO2, mide el oxígeno, pero nosotros también le metemos la temperatura del paciente y la fracción inspirada que le estamos metiendo de oxígeno. En base a eso, la computadora hace unos cálculos que también los puedes hacer tú y hace cálculos tanto de, por ejemplo, el bicarbonato, calcula también los gradientes que existe entre el alvéolo y la arteria y calcula otras cosas. Y por eso es importante tener una temperatura, si es una temperatura normal no pasa nada, y una temperatura baja afecta mínimamente, pero una temperatura alta, arriba de 38 grados, afecta la disociación tanto de la hemoglobina y el oxígeno como del CO2 en la sangre. El CO2 se puede, si se fijan, es que no pasé a mi computadora, pero voy a ver el teléfono. Hay algo que dice CO2 total. Bueno, sí lo vieron, ¿verdad? TCO2. Y es diferente del CO2 parcial. ¿Por qué? Porque el TCO2 va a estar pues medido en diferentes estados, o sea, dependiendo de la temperatura a la que se haya tomado la muestra. ¿Algo así? Sí, pero ¿dónde lo miden? O sea, ¿por qué es diferente el CO2 ajustado o total? Aquí el TCO2 es total por la temperatura, pero también es porque es medido o es calculado, perdón, en base a otras cosas. No es porque pues la toma de la muestra va a ser arterial, por ejemplo, y el TCO2 considera pues volumen de sangre venoso también. La muestra de sangre en el aparatito de la gasometría no discrimina si es arterial, si es venosa, si es mixta. Le puedes meter incluso una muestra de agua si quieres o de líquido cefalorraquídeo y el aparato va a medir independientemente sea venoso o arterial, si hayas mezclado sangre de dos personas, si sea otro líquido, el aparato va a medir lo que está destinado a medir, que es otra vez el potencial de hidrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono,
el lactato, el hematócrito y el bicarbonato. Bueno, el bicarbonato no todos los aparatos lo miden, ¿eh? Bueno, ¿alguna otra duda para empezar? Si no, pues la temperatura sí afecta, es un factor que afecta la disociación tanto del CO2 como del oxígeno y afecta el hematócrito. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda antes de? Porque hasta ahorita es pura teoría, ahora vamos a traducir lo que significa todo lo que estamos viendo en este paciente que les mandé. ¿Alguna otra duda? Hay un parámetro que es PaO2 sobre PaO2. Es presión parcial de oxígeno sobre presión parcial de oxígeno. No. La PaO2, la A minúscula, es la presión alveolar, perdón, de oxígeno, y la PA mayúscula es la presión arterial de oxígeno. Es el gradiente alveolo arterial, vaya. Y es diferente del AaDO2. ¿Y cuál es la diferencia de esos dos? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Es lo que se está difundiendo del alveolo a pues, las arterias. Pues es la diferencia. Déjenme ver si puedo compartirles. Voy a buscar una imagen. Se me olvidó cómo la busqué. La A minúscula que dijo que era. Alveolar, perdón. Ah, gracias. Alveolar y la otra es arterial. Entonces, ¿quién me dice? Se supone que esto lo deberían de haber visto en fisiología o fisiopatología por ahí, ¿no? Lo que yo quiero es darle ya una importancia clínica a esto. O sea, sí, pues, darle una importancia con lo del paciente, con lo que tiene el paciente que les comenté. Ay, no puedo cargarle una imagen. Bueno, puedes poner el pizarroncito, Raquel. Sí. Ok, sí, no estoy esperando el pizarroncito. Todavía no se me pone a mí. No, aparece como que se sigue cargando. Ah, ok. Ahí está, no sé si ya les aparece a todos. Sí. A ver, como que todavía no.
Fíjate que a mí no me aparece. ¿Ya les aparece? A mí no. A mí tampoco. A mí sí. ¿A ti sí, Raquel? Sí, a mí ya me cargó. Fíjate que a mí no. Bueno, vamos a ir viendo entonces el otro. No me aparece, Raquel. No sé por qué. ¿A alguien sí le aparece ya? A mí Sí. Chale, A mí también, ¿por qué doctor. sí? A lo mejor es el internet. Se supone que ahora está ahí bien. Bueno, vamos a ir viendo lo del paciente entonces. Entonces, primera gasometría. Vamos a ir viendo la primera gasometría. Entonces, un señor de 71 años, dolor abdominal, quedamos que estaba en estado de choque por varios parámetros. Entonces, la primera gasometría tiene un pH de 7.26, tiene CO2 medido de 25, tiene oxígeno, presión parcial de oxígeno de 65, lactato de 5, hematócrito de 65%. Y ya corregido temperatura normal, pH exactamente igual y todo lo demás muy parecido, menos el oxígeno que ya corrigió la temperatura, tiene un poquito más de 69. El bicarbonato, ¿cuál es la diferencia entre el bicarbonato que dice bicarbonato, pues es el total, y el bicarbonato estándar, Ángela Guadalupe? De los primeros dos bicarbonatos. HCO3 negativo y HCO3 estándar, ¿cuál es la diferencia? ¿Me escucho? ¿No me oyen? Sí, me escucho. Sí te escuchas, Ángela. Sí, pero no sé si el doc me escucha. Ah, yo sí te oigo. ¿Sí? Sí. Pues es que o sea, era lo que le estaba preguntando. ¿Me Pero preguntaste bueno, eso o no te... diferencia entre el bicarbonato. Lo que está ahí en la gasometría, ¿tienen la gasometría ahí a la mano? Sí, le estoy viendo, pero estoy checando mis notas también para ver, o sea, lo que noté acerca del bicarbonato. Ajá. Pero no me... Hay dos bicarbonatos ahí en la gasometría que les mandé. Uno que dice HCO3 y Sí. una recta negativa y otro HCO3 STD. Pues es que según yo es como, bueno, a lo que entendí, es como si o sea, uno fuera pues en el que se basa o en la muestra y el otro es como si tuviera la condición normal. Es que no, a ver, bueno, sí, no sabría cómo explicarlo, la verdad. Ok. Porque, bueno, leí que tiene que ver con la presión parcial de CO2, pero, bueno, la presión de CO2, pero no, o sea, que uno tenía la relación con ese, Y el otro no. entre si estaba alto o bajo, pero
O sea, ya me revolví. Ok. Digo, neta, no los estoy calificando ahorita. O sea, lo que sí me interesa es que como que lo entiendan. Para que entiendan cuando vean una gasometría o sin necesidad a veces de verla, que sepan más o menos qué les está pasando a los pacientes. Cristian Noé, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues igual más o menos con lo que estaba diciendo Ángela, según yo la primera, la que no es el estándar, sería como la concentración del bicarbonato en la muestra nomás. Okay. Y el que sí es el estándar sería la concentración del bicarbonato, a como lo entendí, o sea, con la saturación del oxígeno al 100% y también con el dióxido de carbono en 40, o sea, yo lo entendí como en una situación normal, como o sea, que esté tanto el oxígeno como el dióxido de carbono bien, y es el bicarbonato como remanente que está. Así lo entendí. Diana Luisa, ¿entendiste algo diferente? Ay, según yo era como Cristian, como en una situación ideal del paciente, del estándar. Ok, ¿alguien leyó algo diferente? Yo encontré, doctor, que es como el calculado en base a una temperatura de 37 grados y saturación de oxígeno de 100%. Ajá. ¿Dónde encontraste eso, Luis José? Es en un artículo. ¿Qué es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? A ver. ¿Qué es? Mariel, ¿qué es la Henderson-Hasselbalch? No sé, doctor. Marco Aurelio, ¿qué es? Pues más o menos tengo entendido que es para calcular las concentraciones de ácido base pues en una solución. Ajá. ¿Y qué es? ¿Cómo se hace? Pues Si leyeron lo del bicarbonato, perdón, es que se los estoy preguntando porque si leyeron lo del bicarbonato, tuvieron que haber leído, si lo leyeron de una fuente confiable, vaya, tuvieron que haber leído la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ahí en su Google y que nos diga qué es la de Henderson-Hasselbalch. ¿Alguien que lo ponga? A ver, Ricardo Alexander, busca ahí la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Quiere que la proyecte? Esa ecuación la debieron de dar en fisiología, yo creo, ¿eh? ¿Ande? ¿Quiere que la proyecte o...? Sí, léala ahí. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es una expresión utilizada en química para calcular el pH de una disolución reguladora o también a partir del pKa o el pKb y de las concentraciones de equilibrio del ácido base y de sus correspondientes base o ácido conjugado, respectivamente. Ok, ahora sí, léenos la ecuación, ¿cómo se saca? Sería el pH es igual a al logaritmo negativo de Ka, que
no estoy seguro de qué sea. Es la constante de disociación ácida. Luego eso es sumado el logaritmo de 10 de la concentración de una base conjugada entre la concentración de un ácido. Pero bueno, es que no estás leyendo la de humanos, o sea, no estás leyendo el CO2. Bueno, Henderson-Hasselbalch es una ecuación que no la vieron en fisiología nunca. Bueno, es una ecuación a través de la cual se saca el potencial de iones de hidrógeno o el pH pues, de una solución. Funciona para los humanos, funciona para la sangre, pero tenemos que tener el CO2, tenemos que medir el CO2 para sacar, y el bicarbonato, para sacar el pH de una solución. Entonces, si en la gasometría ya tenemos el pH, porque lo medimos directamente en un aparato, y tenemos el CO2, a través de eso, a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, se saca el HCO3 o bicarbonato, el que viene ahí como negativo. Ese bicarbonato se saca, se calcula a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es decir, no se mide el bicarbonato. Y en muchos aparatos de gasómetros se mide el bicarbonato y es el bicarbonato STD. El bicarbonato estándar es el que se mide con la temperatura que le metimos a la máquina. Ese lo miden. En este caso, ahorita en el general se está calculando igual. Pero el bicarbonato, otra vez, es un cálculo, no es una medición necesariamente, y se calcula a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Okay, eso es importante porque el bicarbonato a veces nos genera problemas, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con acidosis por alcoholes que son ácidos, vaya. O si alguien ingiere un ácido y se va a la sangre o le inyectan ácido a alguien, nos puede traer problemas eso. Porque el bicarbonato, porque al principio el CO2 no se afecta, sí, pues puede no haberse afectado, y podemos inferir que el bicarbonato está normal cuando en realidad está alto porque no lo medimos. Y ahorita vamos a ver qué pasó en este caso. Ok, Verónica, ¿cuál es la diferencia entonces entre el BESF y BEB? O sea, exceso de base y exceso de base, entre los dos excesos de base que están en esa gasometría. Pues son los excesos de bases. Uno, el a ver, espera, estoy buscando en mis apuntes. Ay. O sea, solo ¿alguien está? Verónica, ¿te fuiste? No te oigo, fíjate. ¿Alguien oye a Verónica? ¿O nada más soy yo? Aquí estoy. Ah. Ay, se me había silenciado. Ok. Le había dicho que el que tiene la B es como el que presenta actualmente, y el que tiene la ECFC es del fluido
extracelular. ¿Ok? ¿Y el de la B que me dijiste? ¿Es diferente de qué? Pues yo encontré que es el exceso de bases actual. ¿Me escucha? Es que estoy muy cortado. No sé. Creo que se está trabando, Doc. Me voy a desconectar y me voy a conectar el teléfono. Ok. Ya volví. ¿Ya me oyen? Sí. Sí. Bueno, entonces, Verónica, pero no te oí nada, yo creo que era mi conexión. Pero entonces quedamos que el BSF es el de concentración de líquido extracelular, el exceso de base en el líquido extracelular. Y el BEB, En sangre. ok, en sangre, perfecto. Muy bien. Entonces, en sangre es el exceso de base y también puede ser, en este caso es déficit de base. Bueno, sigue siendo un exceso de base, pero es negativo, lo que lo convierte en déficit, ¿no? Bueno, entonces no vamos a meternos en lo respiratorio ahorita, que son los valores que están abajo. Los valores que están abajo son de medidas respiratorias. Vamos a llevar después un taller, vaya, porque ya vi que sí no estamos muy bien en eso. Entonces vamos a llevar un tallercito de gasometrías para ver lo respiratorio. Entonces vamos a lo metabólico, que eso es lo que incluye el bicarbonato y el déficit de base. Vamos a ver la primera gasometría entonces. Quedamos que tiene, ¿cuál es el diagnóstico gasométrico que tiene? Habíamos dicho que una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Bueno, ¿alguien vio entre lo que leyeron ayer y hoy el nomograma de las gasometrías o del equilibrio ácido-base? ¿Alguien lo vio? ¿Saben qué es un nomograma? Bueno, se los voy a encargar de tarea y se los voy a mandar ahorita el nomograma. Pero bueno, vamos a dividir en 4 principales diagnósticos los hallazgos en la gasometría. En acidosis primero acidosis y alcalosis. Acidosis respiratoria
o metabólica y alcalosis respiratoria o metabólica. Y entre esos podemos tener trastornos mixtos. Generalmente son trastornos mixtos cuando estamos compensando. Es decir, compensamos acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, compensamos alcalosis metabólica con acidosis respiratoria y así. Tenemos mecanismos para compensar con lo contrario. Déjenme buscar el nomograma ácido-base para pasárselos. Bueno, entonces el paciente, volvemos otra vez. El paciente está 71 años con estado de choque, con acidosis metabólica en la gasometría. Bárbara, ayer, bueno, más bien, sí, Bárbara, ¿qué sería lo indicado en este paciente para revertir su estado de choque, para revertir esa hipoperfusión que tiene? Y no me refiero a... Bueno, sí, dime, ¿qué crees que se te ocurre de hacerle para revertir ese estado de choque de ese paciente? Para el paciente que tiene hipoperfusión. Para el paciente de 71 años, el paciente que les mandé la referencia. 71 años, que está taquiméico, hipotenso, empezó con dolor abdominal y que tiene acidosis metabólica en la gasometría. ¿Por qué se te ocurre para que las células que tiene él vuelvan a tener que tengan una mejor perfusión? Indicar vasopresores. Indicar vasopresores, ok. Le ponemos, si quieres, un vasopresor. ¿En dónde actúa el vasopresor, Bárbara? Bueno, te voy a decir yo dónde actúa. En la norepinefrina, por ejemplo, lo que hace es, pues al final de cuentas, actúa en los capilares. En los capilares, si llega el paciente, le ponemos norepinefrina. En las arterias, arteriolas, un poquito antes de los capilares, va a constreñir, va a apretar esos capilares. ¿Para qué? Para, al final de cuentas, elevar toda la presión arterial. ¿De qué le va a ayudar a ese paciente, a esa persona, que le pongamos pues norepinefrina inicialmente? De que va a tener menos flujo de sangre. Va a tener presión a lo mejor de 120-80, pero a donde queremos que llegue la sangre, el oxígeno no va a llegar porque va a estar apretadas. Esas arterias y arteriolas van a estar apretadas. Entonces, inicialmente vasopresores no. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Ventilación. Ventilación. El paciente tiene poco oxígeno en su sangre. Sí, que no. A ver, en la gasometría, ¿cuánto tiene de oxígeno? De saturación. Hay una parte que dice SO2, es la saturación de oxígeno. Tiene 89. Sí, pues o sea, es 89%. Ok, ¿y de FiO2 cuánto tiene ahí? Hasta abajo. Tiene 33. Ok, tiene puntas nasales entonces. Entonces, lo único que podemos hacer ahí es mejorarlo. ¿Cómo? Pues poniéndole a lo mejor un poquito más de oxígeno. Ok, le ponemos más oxígeno porque realmente le está llegando poquito oxígeno, perdón. Entonces le ponemos oxígeno. Ok, ¿qué más? Pues ya dije ventilación, ya dijo norepinefrina. Quedamos que norepinefrina de inicio no. Ajá, de inicio no. Cristaloides. Cristaloides, muy bien. ¿Cuánto les ponemos de cristaloides a un viejito de 71 años? Aproximadamente unos 20 mililitros por kilogramo de peso. Okay, de 10 a 20 mililitros por kilo. A alguien de 71 años yo me atrevería a decirte que te vayas más bajita, o sea, que vayas con 10 mililitros por kilo. Suponiendo que pesara 70 kilos, de peso ideal, ¿no? Suponiendo que pesara 70 kilos, ¿cuánto le pondrías? 10 mililitros son 700 mililitros de cristaloides.
Sí. ¿Y eso en cuánto tiempo, Eric Gerardo, tú diste lo de ayer, ¿no? ¿En cuánto tiempo le pasamos esos líquidos? Antes, o bueno, todavía en los servicios de urgencias es bien común que, ¿a cuánto le abro? Ábrele a chorro. ¿Qué significa eso? A todo lo que dé. Vamos a ver más adelante un taller de accesos venosos y ahí vamos a ver los tipos de catéteres que hay y cuánto les pasa por cada catéter, cuántos mililitros por minuto les pasa por cada catéter, para que tengamos cuidado con eso de ábrele a chorro. Ya hay varios estudios que dicen que es peor a veces abrirle a chorro que no. Ok. ¿El paciente tenía fiebre? No. Entonces, no, la temperatura no es gran problema aquí. Bueno, entonces ya le pasamos líquidos. Pues de hecho en este caso se intubó porque tenía frecuencia respiratoria de 40 y el paciente no respondía. No tenía respuesta, le hablaban y no respondía. Trataban de hacer un estímulo doloroso y no respondía. Entonces por eso se intubó. La segunda gasometría, ¿la pueden ver? Entonces le pasamos líquidos, le pasamos, pues se intubó y luego, y no se le, ahí inicialmente no se iniciaron vasopresores. Segunda gasometría, Eric, igual tú. Tiene pH de 7.03, está peor el pH. Tiene CO2 de 55. Tiene oxígeno de 125, el CO2 está peor, el oxígeno está mejor, el lactato está en 4.6, el hematócrito en 47. Bueno, algo importante aquí, bueno, ahorita se lo digo. Eric, ¿qué diagnóstico gasométrico tendrías aquí con este paciente? ¿Por qué tiene el pH 7.03? ¿Me oyes, Eric? Ok. Raquel, ¿puedes poner a ver, déjame ver si yo puedo poner el whiteboard. No puedo aquí. ¿Puedes poner otra vez el pizarroncito? Sí. Ya se está cargando. Sí, ahorita lo uso ya que se me cargan. Ok, ¿y por qué le agregas lo de aguda? No, está bien, está bien. Lo de aguda es por el bicarbonato. El bicarbonato no ha logrado subir lo suficiente como para compensar. Cuando son acidosis respiratorias crónicas,
el bicarbonato compensa. De hecho, por ejemplo, en los pacientes obesos o con obesidad mórbida, que tienen acidosis respiratoria constante, el bicarbonato lo tienen en 40, 50. Entonces, clasificamos el grado de su enfermedad no dependiendo del CO2, lo clasificamos dependiendo del bicarbonato. En eso depende de lo de agudo crónico. Entonces, ¿por qué no puedo escribir? Ya vi. Necesito volver con ustedes a presencial, esto no es lo mismo. Se está tardando aquí, ahí voy. Acá, entonces, pH, si está bajo, es acidosis. Si está alto, perdón. Si el bicarbonato y el CO2, acidosis. Si el bicarbonato, perdón, en acidosis respiratoria como la que estamos viendo, vamos a ver el CO2 alto y el bicarbonato bajo. Esto es acidosis respiratoria, es decir, el CO2 es lo que está ocasionando que el pH baje. ¿Por qué el CO2 ocasiona que el pH baje? Bárbara, vamos con los que expusieron ayer. ¿Por qué el CO2? Porque si yo inhalo CO2, o bien no tengo, o tengo tapado los pulmones o la tráquea, ¿por qué baja el bicarbonato? A ver, ¿cómo? ¿Que no baja el pH? Baja el pH y baja el bicarbonato. Pero, a ver, ya me revolví. ¿Por qué? Si hay más CO2, ¿por qué baja el pH? ¿Y el bicarbonato? Bueno, el pH, pues dime el pH. Porque el bicarbonato neutraliza el oxígeno. Oxígeno. ¿Cómo el bicarbonato neutraliza el oxígeno? El oxígeno no debemos de neutralizarlo. Pues es que el dióxido de carbono hace la sangre más ácida por las reacciones químicas. Ok, ¿por qué hace la sangre más ácida el dióxido de carbono? Lo puedes dibujar en el pizarrón, ¿eh? No, pues es que la verdad, sinceramente, no recuerdo bien, pero sí, o sea, sí como que relaciono dióxido de carbono a acidez. Doctor, es lo que mencionó ayer de que se combinaba el bicarbonato con los hidrogeniones para después separarse en oxígeno, no, en agua y en CO2 y liberarse. Ajá. Entonces, aquí tenemos, digo, no sé qué parece, pero es un alveolo. Entra oxígeno y sale CO2. Y aquí en la arteria entra CO2, tenemos más CO2 y sale con oxígeno. No sé si alcanzan a ver. Entonces, eso es como que lo normal. Si tenemos algo que esté bloqueando aquí, o sea, que esté bloqueando, sobre todo que salga el CO2, este CO2 se va a quedar aquí. Entonces, va a entrar el CO2 al alveolo y va a salir el CO2. Entonces, ¿cómo muevo esto? Entonces, vamos a tener, no sé qué dice. Oye. Entonces, si el CO2 no puede salir del cuerpo, vamos a tener más CO2 en la sangre. ¿Y cómo es que ese CO2 baja el pH? Porque aumenta la concentración de hidrogeniones. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la concentración de hidrogeniones? Porque en presencia de agua va a pasar a dar
bicarbonato y también hidrogeniones. Presencia, entonces CO2 más agua. Queda esto. Ácido carbónico. Ácido carbónico. Ajá. Ok, perfecto. Ay, ya no sé cómo moverme ahora por sin moverle aquí. ¿Cómo es el ácido carbónico? ¿Cuál es la fórmula del ácido carbónico? Y aquí le ponemos esto. Entonces, esto es lo que va a hacer que sea más ácida la sangre. Más ácida la sangre porque esto va a convertirse en hidrogeniones, agua y CO2. Pues al final de cuentas vamos a tener más hidrogeniones en la sangre. Y eso va a ser el pH, el potencial de iones de hidrógeno, obviamente va a aumentar. ¿Y cómo vamos a neutralizar? O el sistema buffer, ¿cómo lo va a neutralizar? Como lo dijimos ayer. Entonces, el CO2 va a tratar, o el bicarbonato, perdón, va a tratar de neutralizar tanto el ácido carbónico como los hidrogeniones, va a tratar de neutralizarlo y por eso es que baja el bicarbonato en la respiratoria aguda. Y en la respiratoria crónica va a subir el CO2, digo, el bicarbonato, pero no a niveles suficientes como para neutralizarlo. Ok, entonces tenemos acidosis respiratoria aguda, perfecto. ¿Por qué el paciente de 71 años con estado de choque cambió su gasometría de acidosis metabólica a acidosis respiratoria? Eric. ¿Otra vez me fui? ¿Sí va? Ah, No. Oigan, estoy pensando, es demasiado lo que les estoy preguntando. O sea, ¿sí me están siguiendo o no? O sea, sean sinceros, ¿eh? De ratos. A ver, Enrique, ¿en qué te perdiste o qué es lo que...? No, es que pregunta y como que las cosas de repente no tienen sentido y ya que como que se empieza a contestar, pues los demás ya se arma el rompecabezas, vaya, pues, pero sí, son cosas que vimos hace buen de rato y sin práctica. Pues. Sí, a mí se me complica un poquito no verlos y no ver sus reacciones, pues. Para mí sería ideal tener un pizarrón literal enfrente de ustedes y ponerme a escribir o a ponerlos a ustedes a dibujar. Porque si no lo entienden ustedes, vamos a batallar mucho más adelante. Porque les repito, en urgencias y en la mayoría de la medicina es entender lo que está pasando para poder tratarlo. Y en urgencias es mucho más importante para entenderlo y poder tratar las causas o poder tratar de mejorar a los pacientes, pues si no, se nos mueren. Entonces, Eric, ¿por qué si yo le puse los líquidos que me dijo Bárbara, le puse el oxigenito que me dijo Bárbara, ¿por qué cambió de acidosis metabólica a acidosis respiratoria? Es el mismo paciente, si se fijan, no sé si le tomé foto a los nombres, pero el nombre es el mismo paciente y son como 3 horas de diferencia de una gasometría y otra. Y es el mismo paciente de la referencia. ¿A alguien que se le ocurra por qué cambió de eso a eso? Doctor, no es porque se diluyó el paciente con el uso de los cristaloides, que tal vez se los haya pasado muy rápido. ¿Ok? No. ¿Y por qué el ácido láctico sube el CO2? A ver, voy a la pizarra otra vez a ver si me abre. O sea, el paciente llegó ya con un pH bajo, ya con un potencial de hidrógeno, con muchos hidrogeniones en su sangre. Ya llegó así con nosotros, ¿no?
pero ¿por qué? A ver, tenía el CO2 inicialmente, lo tenía bajo, CO2 bajo, y tenía el bicarbonato bajo, lo tenía, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, ¿por qué pasó de esto a tener el CO2 alto y el bicarbonato seguía bajo? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces, Eric, mande. Eric, otra vez. El paciente, entonces, ¿cómo medimos la respuesta a lo que hicimos? ¿Cómo medimos si mejoró el estado de choque? Ayer nos dijiste que por el aclaramiento del lactato, que en 10%, del 10 al 20%, y él quedamos que tenía 9.8%. Entonces, hasta ahí el lactato va bien. ¿Cómo más podemos medir la respuesta al estado de choque? O la respuesta al tratamiento, perdón, en el estado de choque. ¿Ok? No teníamos catéter central para medirla. Sí. Ok, perfecto. Bueno, la orina mejoró. La orina, bueno, no sabíamos cuánto estaba orinando en Guaymas, pero mejoró en 3 horas, orinó 1000 mililitros. ¿Cuánto es, René Tadeo, cuánto es 1000 mililitros en mililitros por kilo por hora? Eric, ¿cuánto dijiste que era lo esperado para orinar bien? No era 0.5 mililitros kilogramos hora. De 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, René Tadeo, ¿cuánto tiene? Orinó 1000 mililitros, bueno, 900 y algo, 1000 mililitros en 3 horas y pesaba 70 kilos. Pues sí estaría correcto, que no lo que orinó. ¿Cuánto orinó? Creo que no entendí la pregunta, doctor. ¿Me la puede repetir? Mililitros por kilo por hora. Lo normal es de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. No es 4.7. A ver, dividan 1000 entre 3, entre 70. Sí, es 4.7. Está orinando muchísimo. ¿Por qué podría haber estado orinando muchísimo si no le pasamos tantos líquidos a este paciente? También llegó el paciente con una lesión renal aguda, que no, doctor, por las, creo que era la urea, Sí, la creatinina y la urea estaban altas. Pero independientemente de eso, le pasamos mucha agua. Bueno, no mucha, pues se le pasaron, si no mal recuerdo, 1000 y algo de mililitros en 3 horas. Y con eso mejoró. Y antibiótico y otras cosas para el choque. Y con eso mejoró, o más bien orinó esos 1000 mililitros. Y es común en estos pacientes, si leyeron el Rosen, que las lesiones por reperfusión sean más severas que las lesiones por el choque. Los pacientes empiezan a orinar de repente mucho. ¿Por qué? Porque tienen el agua, porque genera el bicarbonato. Ay, perdón. Porque el bicarbonato genera agua y el agua que se genera se tiene que orinar. Entonces los pacientes, una vez que están mejorando o es una medida para ver si estamos tratando bien la acidosis, es ver la cantidad de orina que tienen. Y generalmente al principio orinan mucho porque están generando mucha agua cuando tienen todavía ese sistema buffer más o menos intacto, cuando todavía producen suficiente bicarbonato como para neutralizar esos ácidos y generan mucha agua. Por eso es que orinan más y el paciente orinó bien. Entonces, ¿tratamos adecuadamente el estado de choque, Eric? ¿Sí o no?
iba en cuanto al estado de choque. Sí, sí, dieron antibióticos y mejoró. La pregunta es, ¿mejoró? Ok, en la gasometría se ve mejor. El bicarbonato, ¿cómo esperarías que estuviera después de 3 horas? Si mejoran los pacientes. Si ya tiene menos ácidos en la sangre, debería de subir. Debería de subir. Pero no subió. Y no subió, pero tenemos ahí un factor confusor muy grande, que es el CO2. Si el CO2 estuviera normal, el bicarbonato seguramente estaría normal. Pero aún con ese CO2 alto, el bicarbonato se mantuvo prácticamente igual de una gasometría a la otra. Lo que quiere decir que tenemos el paciente tenía una buena respuesta o sea, tenía un buen sistema buffer todavía. Es decir, estaba produciendo suficiente bicarbonato como para que tuvo acidosis metabólica y ahora tiene acidosis respiratoria y el bicarbonato sigue en niveles más o menos iguales. No se le acabó el bicarbonato en su cuerpo. Entonces, tiene un buen sistema buffer como para compensar la acidosis. ¿Y por qué no mejoró? Pues eso fue culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque había algo que estaba tapando esa vía respiratoria. Había algo que estaba tapando esa vía respiratoria. Ay, se me olvidó la placa. Voy al sistema, al pizarrón otra vez. Otra vez tenemos el alvéolo aquí. Entra oxígeno, sale CO2. Tenemos la arteria que va así. Y entra CO2 y sale O2. Bueno, de todas maneras sí sale CO2, pero sale más oxígeno. Entonces teníamos algo aquí en los alvéolos que estaba impidiendo que este CO2 saliera. Bueno, no era en los alvéolos específicamente. ¿Cómo está la presión de oxígeno ahí en este caso? La segunda gasometría. Elevada. Elevada, o sea que estaba entrando suficiente oxígeno, teníamos suficiente cantidad de oxígeno aquí, porque estaba pasando para acá. Es decir, la membrana alveolar y arterial, ¿cómo se llama esto? Hematosis. La hematosis estaba bien. ¿Por qué? ¿Cómo sé eso? Porque estaba entrando el oxígeno del alveolo hacia a los alvéolos capilares y después lo medimos nosotros en la sangre periférica. Pero este CO2 no está saliendo para acá. ¿Dónde estaba el problema? Seguramente, bueno, no seguramente, el paciente estaba intubado. Lo intubamos. Lo intubamos y lo conectamos a un ventilador. ¿Cómo tenía la frecuencia respiratoria el paciente inicialmente? 26. Y cuando lo intubamos tenía 40 de frecuencia respiratoria. Entonces, en el ventilador lo que maneja es frecuencia respiratoria, volumen total, PIP y otras cosas. Entonces, si le queremos ayudar a alguien en estado de choque, ¿cómo deberíamos de dejar esta frecuencia respiratoria en el ventilador? El paciente tenía 26 de frecuencia. Para alguien con acidosis metabólica, dijo, doctor. Sí, para el paciente. Pues elevado para disminuir la presión de CO2. Elevado para disminuir la presión de CO2. El paciente no tenía CO2 elevado. Cuando se intubó tenía el CO2 normal.
Hay que bajar la frecuencia respiratoria, ¿que no? Para que pueda salir así el dióxido de carbono. Para que pueda, pues sí, exhalarlo. Bueno, la frecuencia respiratoria va a depender del CO2. Entonces, cuando se intuba un paciente, después de eso, se le toma a la media hora le tomamos una gasometría arterial para ver cómo está el CO2. Entonces, la frecuencia respiratoria va a depender del CO2. Volumen tidal. Vamos a fisiología básica otra vez. ¿Cuántos mililitros, Osvaldo Vázquez, cuántos mililitros de aire entran a tus pulmones cada respiración? Creo que eran como 250 mililitros. 250, porque ¿cuánto mides y cuánto pesas? Bueno, sí, depende de una persona, pues promedio, ¿no? 70 kilogramos. O sea, sí, ¿no? No, perdón. ¿Me dijo en un minuto? O... No, por respirar, por ventilación. Cada que inhalas aire, ¿cuántos mililitros te entran de aire? No, pues. Sí, es. No, es el doble, 500 entonces. 500. Luz Karina, ¿cuánto mides y cuánto pesas? Mido 1,63 y peso 50. A ver, Osvaldo, a Luz Karina, ¿cuántos mililitros le deberían de entrar de aire? O le van a entrar los 500 también. 1,63 y pesa ¿qué? 50, dijo. 50. A ver. Bueno, queda de tarea, no te preocupes. Pero el volumen tidal o el volumen por minuto, o el volumen que le ponemos al ventilador en cada respiración depende del peso y la talla de cada paciente. No es igual para todos. Y si le metemos menos volumen de lo que va a pasar, si le metemos menos volumen, el CO2 va a subir porque el CO2 tiene una capacidad de difusión menor a la del oxígeno. Es decir, el oxígeno difunde mucho más fácil por las membranas, el CO2 no tanto. Entonces, si le metemos menos aire, menos volumen del que debe de entrar, el CO2 va a empezar a subir en la sangre porque no va a difundir hacia los alvéolos, hacia los alvéolos, no va a difundir. Entonces, ¿qué pasaría si a este paciente le ponemos una frecuencia respiratoria muy bajita y un volumen tidal muy bajito? Va a subir el CO2 y va a hacer acidosis respiratoria. Entonces, lo que le pasó a este paciente fue que manejamos bien el choque, a pesar de que la gasometría se ve peor, pero los parámetros respiratorios los hicimos mal. Estuvo mal lo que hicimos en cuanto a lo respiratorio, por eso la gasometría está peor, pero no, de primera instancia pareciera, está peor y se va a morir. Pero en el estado de choque se manejó como se debió de haber manejado. Es decir, se hizo lo suficiente para que el oxígeno, esas células, las mitocondrias de esas células volvieran al metabolismo aeróbico. Se hizo lo suficiente. El problema ahora era que en ese esfuerzo se intubó al paciente y lo respiratorio fue lo que nos falló. Los parámetros ventilatorios no se ajustaron acorde al paciente. Por eso viene en el Rosen que a veces hay que tener mucho cuidado en tratar a los pacientes con choque, porque muchas veces, como en este caso, les hacemos más daño la lesión por el tratamiento es peor a la lesión que tenían ya
que tenían ya cuando entraron con nosotros. Entonces, todo en urgencias se trata de eso, de que si le vas a hacer algo, pues que no empeore, ¿no? O sea, si le vas a hacer algo, que salga de esa lesión mejor de lo que entró, o bien si ya sabes que le vas a hacer daño, pues trata de mejorar esa lesión antes. Pero si no sabemos, pues no vamos a hacer nada. Entonces, gasométricamente, el estado de choque mejoró. Mejoró el lactato, el aclaramiento del lactato mejoró o estaba bien, era esperado para lo que hicimos. El bicarbonato, si bien no mejoró porque tenía el CO2 muy alto. Y algo que hace rato mencionaron, que es lo de la dilución. ¿Cuánto, Jesús René, cuál es el hematócrito normal que tú tienes? Entre 40 y 50. Entre 40 y 50%, okay. El hematócrito es el porcentaje de tu sangre, te saco 10 mililitros, entre 40 y 50%, que es así se pone el hematócrito, va a ser sangre y el resto va a ser plasma, ¿no? Vayan a la primera gasometría. ¿Cuánto marcaba de hematócrito esa? 65. 65. ¿Qué les traduce ese hematócrito? Que está hemoconcentrado. Está hemoconcentrado, que el plasma en él, en esa sangre, estaba muy, muy, muy bajita. ¿Por qué? Porque se perdió a tercer espacio, por lo que quieran. Pero eso nos traduce que necesitábamos pasarle líquidos para ese plasma expandirlo, porque la hemoglobina no era el problema era que el plasma era muy poquito. En la segunda gasometría, ¿cómo está el hematócrito? 47. 47, ya con los líquidos que le pasamos, el hematócrito volvió a lo normal. Ese es otro de los parámetros que nos da la gasometría para medir si el líquido que le estamos pasando es suficiente. Muchas veces, por ejemplo, en dengue o en otras enfermedades, le pasamos a empezar chorros de agua, o en trauma, por ejemplo, y el hematócrito lo llevamos a 20. Entonces, lo que hacemos en esos casos, si lo bajamos a 20 el hematócrito, es que la hemoglobina que vamos a tener es muy poquita y la capacidad que va a tener de difundir el oxígeno que le pasemos, así le pongamos 100% de FiO2, esa hemoglobina no va a alcanzar a difundir toda esa, con 20% de hematócrito no va a difundir ese oxígeno a los tejidos. Entonces es otro parámetro importante que hay que ver en la gasometría, el hematócrito, y que también nos podemos basar en ese parámetro para decir si estamos tratando bien o mal a los pacientes. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? No, pues por lo visto los voy a hacer leer mucho de fisiología, pero es importante que, pues si no se acuerdan, que yo les recuerde de fisiología, porque es bien importante otra vez entender la fisiopatología de las enfermedades para poderlas tratar. Puede ser que no se sepan el nombre de los medicamentos, pero con que sepan qué hace, lo pueden buscar y ya sacan el nombre. A mí me pasa eso. Pero si no saben qué hace, pues va a estar muy difícil porque no van a saber cómo tratar las cosas. Y vamos a tener médicos mecánicos, es decir, que para un paciente a todos los van a tratar igual, que no van a tratar enfermos, van a tratar enfermedades, y eso es lo que más nos puede dañar tanto como médicos y a los pacientes es lo que más los daña, el que no entendamos las enfermedades. Entonces, sí los voy a tener que hacer leer un poquito más de fisiología y fisiopatología, pero viene en los libros que les pasé, viene mucho de fisiología y fisiopatología. Todo lo del sistema buffer, ahí lo explicaba el Rosen. Bárbara, nos quedaste de ver eso, todo el sistema buffer que explican en el Rosen de por qué baja el bicarbonato, por qué sube el CO2, por qué los pacientes con estado de choque van a estar hiperventilando, van a tener frecuencias respiratorias altas. Eso lo explica el Rosen. Y les repito, sí es importante para mí que ustedes lo sepan. Bueno, entonces, ¿no hay dudas? ¿Seguros? Krishna y Mariela, ¿cómo van con el electro? Bien, doctor. Bien. Doctor, de hecho tengo una duda al respecto de eso. ¿Pero quiere que le mande mensaje o...?
Sí, o si quieren, sálganse todos y vamos a hablar con Mariel y Krishna. No, puedes decirme aquí sin problemas. Ok. A la misma duda que tienes tú la van a tener los demás. Es que es algo, creo que es terminología, pues. Decía mira, déjeme ubicarlo. Ay, no se abre esto. Ay, doctor, no lo encuentro. Mejor al rato le pregunto. Ok. Gracias. Krishna, ¿alguna otra duda? Pues yo estoy batallando un poquito con lo de, bueno, en encontrar un electro de 12 derivaciones en lo que es la hipertrofia de ventrículo derecho. Quería preguntarle si podía mandarle un electrocardiograma de lo que yo considero que, o sea, que cumple con los criterios y todo eso, pero la verdad, o sea, como nunca nos enseñaron tal cual así a leer, pues, electrocardiogramas así, ya de que hay, de que hipertrofias y así, sí se me está complicando un poquito en encontrar y distinguir, pero nomás en esa parte de la hipertrofia de ventrículo derecho, en la de la izquierda, pues ya la ubiqué y ya esa sería mi duda. Sí, mándamelo, no hay problema. Entonces, mañana vamos a ver la interpretación de electros para que lo lean todos, por favor, del manual de urgencias. ¿Les pueden pasar el manual de urgencias? Ya lo tienen, se lo pasé a Krishna. Ya lo subí y teníamos uno que era edición 2016 y ese es del 2021, ya lo subí el de 2021 y eliminamos el del 2016 para que no se confundieran. Bueno, entonces, porfa, para que lo lean todos, la interpretación es bien importante, que lo lean, que todos hablemos el mismo lenguaje. Y en electro, pues lo más importante es repetirlo, pero primero tener un orden de cómo ver los electros, porque si no, pues no vamos a ver muchas cosas y otras se nos van a pasar de largo. Entonces, leer todos, porfa, lo del manualito. Está cortito, la verdad. Y pues vamos a ver mañana la interpretación así básica, o sea, de los pasos. Y ya la otra semana vamos a ver muchos electros de isquemia coronaria. Isquemia coronaria aguda, para que no se estresen en que no sepan. Yo todavía me fallan los electros. Bueno, o sea, todavía nosotros tenemos dudas a veces de varios electros y lo vemos entre varias personas, varios compañeros míos. Todavía tenemos dudas, entonces no se estresen en tener los diagnósticos de todos los electros. Pero sí llevar un orden. Es lo que le decía Chris ayer. A lo mejor no sabes en qué ritmo está, pero sabes que no es sinusal. Con eso tengo yo. Con que sepan que no es sinusal, a lo mejor el ritmo no lo van a entender, pero ya más adelante lo primero es aceptar que no están en sinusal. Ok. ¿Sale? Muchas gracias. Entonces nos vemos mañana sí a las 11. Doctor, para mañana mismo quiere el resumen o mapa. Perdón, se me pasó a decirles. Mapa mental de interpretación de electro no tiene caso. Ok. Doc, otra duda. Mándame. Igual de las exposiciones que a la siguiente exposición después del equipo de Mariela, específicamente, ¿qué es lo del capítulo del Rosen que quiere sobre taquiarritmias? Porque pues estuve checando el capítulo, son como 32 páginas y pues viene de todo, o sea, de todo y pues bastante amplio, entonces no sabía si quería todo o algo en específico o... Pues la verdad es que todo. Sí, la verdad es que taquiarritmias es importante el identificarlas, las taquis y las bradiarritmias, ¿no? En general vienen, en el Rosen vienen arritmias, ¿no? O sea, así viene como disritmias. Y sí son... ¿Mande? Ok. Sí, como disritmias vienen. Pero la neta vienen muchísimos dibujitos, de las 30 páginas son muchos dibujitos, muchos electros, o sea, vienen páginas de 2 electros por página. Entonces, realmente no es tanto, sino que vienen muchos trazos de electro muy grandes. No sé si ya leyeron todo el capítulo. No todavía. Bueno. Por ejemplo, hay páginas que, o sea,
Me atrevo a decir que por lo menos de las 30, 15 vienen más de la mitad de la página por ocupadas por electros. Bueno, ok, gracias. Sí, no, realmente no es tan largo, sino que vienen vienen muchos electros, ¿no? Entonces, igual si quieren, eso depende ya de ustedes, pueden poner los electros y nos los explican. Nos explican el tipo de arritmia, ¿no? Nada más si hay algunas arritmias que tienen ciertos criterios. Por ejemplo, las de Wolff-Parkinson-White, la taquicardia ventricular tiene criterios, los bloqueos, creo que no vienen bloqueos, no, sí vienen bloqueos, también tienen criterios, el síndrome de Brugada, esos criterios pues sí hay que ponerlos, ¿no? Pero lo demás, si pueden explicarlo con puro electro, perfecto. Si quieren poner, si su presentación quiere ser de puro de los electros, está bien. Nada más que nos van a explicar. Está bien, doctor. Pero es después del equipo de Mariela ese. Sí, es el equipo después, el equipo 3. No, primero es síndromes coronarios agudos. ¿Qué? Primero creo que es el equipo de Tadeo. Ay, espérame, sí, de René Tadeo y Luis Aguilera, y ya después sigue Osvaldo Humberto y Ricardo Alexander. Primero síndromes coronarios y luego taquiarritmias y bradicardia. Sí, así es, por eso se me hacía raro. Sale. Si tienen alguna duda de lo que sea, pues me dicen. Pero sí, de Taqui y Brady, sí está muy amplio el capítulo, igual que de Zicas, de coronarios agudos, pero vienen muchos electros que ocupan toda la página. Bueno, entonces si no hay dudas, pues nos vemos mañana a las 11. Y mañana pues no es necesario el mapa mental, si quieren hacerlo adelante, pero no es necesario. Doctor, no hice mapa el pasado, hice como las ideas las puse como puntuales, no lo hice en forma de mapa. ¿Quiere que haga un mapa o así está bien? Como tú sientas que hayas aprendido. Ok. O sea, ahorita puedes volver a leer tus apuntes y si tú sientes que están suficientes, está bien. Nada más mándamelo, porfa, porque quiero tenerlo como idea. Sí, ya. Gracias. Entonces nos vemos mañana. Bye bye. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias. Gracias.